Pauta al Día con Hernán Higuera. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Aquí tiene todas las noticias actualizadas y los análisis, por supuesto, de lo que ocurre en el país y en el mundo. Ayer, la noticia de que la tasa de pobreza en Ecuador cayó al 24% en el primer semestre, sí sorprendió. El INEC divulgó el día de ayer las cifras de pobreza y pobreza extrema al cierre de junio del 2025. Y se dice que la pobreza extrema se redujo al 8.5%, la tasa más baja registrada desde el 2018, mientras la pobreza nacional también mostró una mejora, ubicándose en un 23.6% frente al 27% del año anterior. Osvaldo Landazuri, analista económico, está con nosotros. Vamos a consultar. A ratos como que genera cierta duda, ¿no? Cierta inquietud de saber cómo es que se reduce la pobreza. Si siempre estamos quejándonos de lo mismo, de que somos un país pobre, de que la pobreza se mira en los barrios más apartados, en las ciudades, en el campo. Entonces, ¿cómo le creemos a estas cifras, economista? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, un saludo. A ver, yo creo que las cifras son parte de un análisis indudablemente, ¿no? Y entonces lo que hay que entender es que muy probablemente el crecimiento registrado durante el primer trimestre ayuda en algo a lo que en cambio vivimos el año pasado, que fue un decrecimiento del 2%. Ahora, en términos generales, lo que está pasando en el Ecuador es un problema bien complejo, es un problema fiscal, Hernán, que para que tengamos una idea, supera los 15,000, dependiendo de cómo usted analice y qué tan al día quisiera ponerse, 15,000 a 18,000 millones de dólares de necesidades de financiamiento. Todo eso lo que termina haciendo es que al final termina, perdón la redundancia en la palabra termina, usted como que al final tiene que seguir ajustando su economía y eso termina afectándole al crecimiento, que es lo que pasó el año pasado, y probablemente los recortes que tenga que hacer el gobierno, porque el Fondo Monetario en su informe que fue divulgado el día de ayer ya de manera pública, insiste en que si bien se han logrado ciertas metas, todavía hay un camino por recorrer y ellos hablan del 1,1% del Producto Interno Bruto adicional de esfuerzo que el Ecuador tendría que hacer de ajuste durante este año y tal vez una parte del próximo, porque todavía miran una situación fiscal que es bastante endeble. Entonces, ahí pues creo que usted saca algunas conclusiones ya, ¿no? Es decir, tal vez algunos indicadores de pobreza y de extrema pobreza se hayan paliado un poco durante estos meses, debido también en buena medida a que el gobierno, la campaña electoral, hizo que se ingrese algo de liquidez en la economía, sobre todo para pagar, recordará usted, ciertos bonos a los jóvenes en acción, a las mamás, a los bonos de los ni sé cuántos días. Entonces, al final terminará ayudando, pero en términos generales, mientras usted no tenga acciones sobre asuntos estructurales relacionados con las leyes laborales, relacionados con la seguridad social, muy probablemente el resultado va a seguir siendo el mismo, un ajuste interminable que le termina haciendo a la población sentir esta estrechez de liquidez que claramente se siente en el país. Ahora, ¿qué significa salir de la pobreza? Porque, claro, ayer se le preguntaba a la vocera del gobierno y se le decía, lo hacen porque el Estado ecuatoriano les entrega bonos. Digamos, bonos que les puede permitir sobrevivir, subsistir. ¿Eso significa salir de la pobreza? Sí, es lo que usted comenta, ¿no? Es decir, esto de entregar bonos ayuda para que la gente al menos tenga un pan para llevarse durante el día, que es la pobreza extrema, y algo más en los niveles de pobreza. Pero el Ecuador sigue siendo uno de los países, según las estadísticas que yo pude revisar ahora que estuve en el extranjero, pues sigue siendo uno de los países con los niveles de pobreza más altos de América Latina. Estábamos solamente sobre y con muy poco los países centroamericanos que históricamente, desde que las colonias se fundaron y que prohibían la transacción entre países o entre estados de la colonia,
pues lo que sucedía es que esa era una región más bien pobre. Entonces, cuando usted ve esos indicadores, el Ecuador tiene todavía un camino por recorrer que es gigante. Y también me parece que la estadística del país tiene que tener afinamientos desde las cifras de empleo hasta las mediciones de pobreza, censo, etcétera, porque es otro tema delicado. Justo eso le quería preguntar. Uno pensaría que cuando la gente sale de pobreza es porque se genera más empleo, y eso no necesariamente ha ocurrido. No ha pasado. Usted ve más bien unas tasas que fluctúan dentro de un rango, ¿no? O sea, se ve que a veces mejora, a veces desmejora el empleo, pero en rangos que siguen siendo una realidad bien dura para el país. Y esa realidad es que los 2/3 de la población económicamente activa que está en edad y que quiere trabajar no tiene un trabajo formal. Y ese para mí es el desempleo del país, es decir, el desempleo del país es abrumadoramente elevado. Le queremos maquillar con llamándole empleo informal, empleo no remunerado, empleo inadecuado, pero al final termina siendo un asunto bien delicado de desempleo. Entonces, cuando usted, por ejemplo, va a Chile, le miden desempleo y empleo y se acabó, y dicen la tasa de desempleo pasó al 8% y eso le alarma a la sociedad. Imagínense, nosotros tenemos acá unos indicadores que realmente no muestran la realidad del problema tal y como es. Claro. Entonces, eso al final termina siendo en que usted le da un bono, algo le ayuda con la pobreza extrema, pero no consigue empleo. Y nos presentan como si fuera una buena noticia. Según el INEC, se ubicó en un 3.5% de junio del 2025, registrando un incremento de apenas 0.4 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior. El empleo adecuado, en cambio, fue del 35.4% a 35.9% a junio de este año. Ya ve, es justo lo que le decía, es decir, se mueve en un 35-65 según esas cifras que usted nos da, y eso le da cuenta de lo que yo le comentaba, ¿no? Es decir, apenas el tercio de la población tenemos un trabajo que tiene además remuneración de acuerdo a lo que son los indicadores de niveles mínimos y mínimos de salario, y por otro lado las aportaciones a la seguridad social. Entonces, si se fijan en el hecho de analizar solo la pobreza y la pobreza extrema, entregando bonos porque estuvo en campaña electoral o porque el Ecuador gasta mucho en subsidios, es una verdad a medias otra vez. Porque lo otro es que se debería contrastar esta realidad con que usted estuviera pudiendo entregar esos bonos y tendría su economía fiscalmente ordenada, pero no la tiene, pues. Entonces ahí es donde para mí es necesario que esas cifras se contrasten, porque ahí lo que primero se viene a la cabeza es que qué tan sostenible es ese nivel de subsidios que tiene el país, e indudablemente la respuesta es no es sostenible. Más por lo tanto, tiene que actuar. Más cuando estamos en una crisis realmente grave, que todavía no vemos el efecto. En julio hemos dejado de exportar petróleo por todo lo que está pasando. No sabemos cómo va a financiar el Estado, digamos, lo que hay que financiar para la mitad del año que todavía tiene de ejecución presupuestaria. Eso es grave, nos tiene preocupados. No tenemos ahora mismo ingresos, digamos, fijos y seguros por lo que está pasando con los oleoductos, por ejemplo. Sí, claro. Y ese es un tema que el Fondo Monetario le observa. Ayer me pasó el documento la Cámara de Industriales de Pichincha, sí. Y claro, cuando uno mira las observaciones del Fondo Monetario, ellos indudablemente observan lo que usted está comentando, es decir, estos ingresos petroleros cada vez se ven más afectados, y eso le hace pensar en que si usted no abre la economía de una manera real y completa, en el sentido de hacer que el sector privado participe en las inversiones de los sectores estratégicos de una manera fuerte, de una manera importante, pues muy probablemente usted esté en un círculo vicioso del que no va a salir, ¿no? Porque no puede usted invertir, no permite que los otros inviertan. Entonces, lo del oleoducto para mí era crónica de una muerte anunciada, porque
Desde afuera, ¿qué es lo que se ve? Lo que se ve es que el Ecuador llama a fuerza mayor. Recordemos para los radioescuchas que fuerza mayor es cuando el país dice no puedo cumplir mis compromisos petroleros porque tuve una catástrofe. Llama a fuerza mayor cada 4 meses, cada 5 meses, cada 6 meses está en fuerza mayor. Entonces afuera lo que nos dicen es ustedes ya no son un actor creíble en el cual se pueda confiar para el abastecimiento petrolero. Y eso, ¿cómo le perjudica al país, Hernán? Que probablemente las inversiones se frenan. Y por eso el otro indicador que usted tiene como contrapartida a lo que estábamos conversando al principio, que es la pobreza y la pobreza extrema, es la inversión. Usted mira que la inversión en el Ecuador no despega, ni la doméstica ni la extranjera. Entonces, ahí es donde la pregunta es clara, es decir, ¿por qué no despega la inversión? Y la respuesta lógica es porque no es atractivo, porque compite con Perú, que tiene 200 puntos de riesgo país, porque compite con Chile, que tiene 100 puntos de riesgo país, leyes laborales diferentes. Entonces, esos son los temas que hay que ver. De tal forma que cuando usted no pierde de vista estas noticias que generalmente los gobiernos de turno les separan y les utilizan, pues muy probablemente son noticias que expresan verdades a medias. Entonces, al final, el problema es un problema enorme que tiene que ser abordado por toda la sociedad. Por ejemplo, los subsidios, es un asunto de ver cómo al final el Fondo Monetario le dice lo mismo, ¿no? Es decir, el esfuerzo fiscal debe ir hasta el 2028. Ellos no ponen fechas, obviamente, pero le hablan de los subsidios. Vamos a ese tema. La ministra ha dicho que 600 millones de dólares serán desembolsados por el Fondo Monetario Internacional y que una de las prioridades van a ser la diversificación de la matriz energética, al mismo tiempo que se deberán cumplir requisitos con el organismo multilateral. Usted dice un ajuste del 1.1%. ¿Qué implica? ¿Qué medidas tiene que tomar el gobierno? ¿Qué medidas va a tomar? Porque si no, estos 600 millones se nos van, ¿no? Y son lo que tenemos, digamos. Yo le doy primero la opinión mía, es decir, del analista. Yo diría, ese ajuste tiene que ir por el lado del gasto. La sociedad ya no soporta más ajustes, pero... Por el lado del gasto significa ¿qué? ¿Reducción del aparato estatal? ¿Qué? Significa que usted no puede tener un gasto corriente que es tan rígido, Hernán. Es decir, haga de cuenta que los 600 millones que nos entrega el fondo sirven para pagar 15 días de sueldos y salarios de la burocracia. Esa es la realidad. Entonces, ¿usted cree que vamos a poder diversificar la matriz energética con 15 días de sueldos y salarios de la burocracia? Pues la respuesta obvia es no. Entonces, así muy tontos tampoco somos, ¿no? O sea, no es que nos pueden vender una... Pero parecería que sí, porque siempre hablamos de reducir el gasto y al contrario, lo que se hace es aumentarlo. Sí, correcto, y aumentado. Entonces, cuando me refiero al gasto corriente, no solo me refiero al gobierno central, Hernán, me refiero, por ejemplo, a un gran problema que Cordes lo publicó hace unos días. Yo estaba fuera del país, pero recibí la publicación. Pues hablan de los GATS, y es indudable que ese es otro problema, pues porque usted está anclado a pasarles un porcentaje de los impuestos y un porcentaje de la recaudación petrolera. Y cuando usted regresa a ver en qué se gasta esa plata, pues déjeme decirle que la gran mayoría no se sabe, es decir, nadie rinde cuentas. No se sabe si se comprarán vehículos, si se organizan fiestas, si se contrata más gente, pero estoy seguro que las 3 que mencioné, pues se llevan gran parte de esos ingresos que tienen los GATS en la mayoría del país. Entonces, ahí usted se da cuenta por dónde debería ir el ajuste. Deberíamos realmente entender que no puede haber un actor que represente el 37% de la economía ecuatoriana, que es del sector público en general, y realmente ese actor vive en una fiesta eterna. Es decir, no hay disminuciones drásticas de personal, no hay disminuciones de salarios, que es otra cosa que yo propuse. Creo que el Fondo Monetario, si usted se fija al observar este tema del gasto y los ingresos, pues habla de una reforma tributaria. Yo no veo espacio para una reforma tributaria. Una más. Una más, imagínese. Y por otro lado, también creería que hay más espacio en algo que el fondo también está observando, y es el gasto tributario. ¿Qué es eso? Nos dirán los radioescuchas. Pues son las exenciones que tienen los distintos actores de la economía por A, B, C razones. Por ejemplo, medicinas, por ejemplo, doctores privados que no pagan IVA. Es decir, cuando uno va a comprarse una medicina no paga un IVA, y está bien que así sea. Pero al mismo tiempo usted tiene exención de impuestos en empresas que se suponía que tenían que hacer inversiones en electricidad y nunca lo hicieron.
o tiene, por ejemplo, exención de impuestos para empresas que venden ropa y que hicieron la inversión. Entonces eso no tiene ningún sentido. Eso es lo que el Fondo Monetario lo está observando y que el ministro Vega, me acuerdo que me comentó en una de las reuniones que tuve con él hace unos meses. Entonces por ahí iría lo que el fondo está proponiendo. Pero si me pregunta a mí, Hernán, lo que yo veo que el fondo solamente le comenta y habla de los expenditures, es decir, los gastos que tiene el gobierno, pues no es claro. Y obviamente cuando no es claro es porque se refiere a que usted tiene varios puntos que están ahí, subsidios, gastos. Y que suponemos que el gobierno lo sabe, ¿no? Sabe dónde está gastando más, sabe dónde va a tener la necesidad, ahora que no tiene los recursos, pero no hacen absolutamente nada en el tema del gasto público. Como le decía, lo que hacen es aumentar la burocracia y la calidad de burócratas que tenemos, ¿no? Que da mucha pena. Unos se pasan solo viajando, viaticando, nadie los evalúa, nadie les exige resultados y es ahí donde se nos va la plata. Es un desorden total. Lo han dicho los analistas, lo repetimos acá, porque en realidad si es que el gobierno va a tomar medidas para complacer al Fondo Monetario, como usted bien señalaba, tocar el bolsillo de los ciudadanos como que no va a ser muy bien visto. En todo caso, se me quedó el tiempo ahí, economista, le agradezco por su análisis, por generar también información frente a las cifras que nos entregan en torno a la reducción de la pobreza en el país. Muy gentil por atendernos. Siempre es un gusto, Hernán, un buen día. Un buen día. 6:56 en Notimundo al día, siempre bien informados.